Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Dios los bendiga. Qué bueno poder compartir con ustedes. Estamos live en YouTube. También aquí estamos. Eh, Pueden dejar sus comments. Después vamos a poner esto en YouTube. Y si necesitan alguna información de lo que vamos a hablar hoy del primado de Pedro, ya hablamos primero de la sucesión apostólica y vimos que si no hay sucesión apostólica, no estamos autorizados a predicar la palabra de Dios. Y vimos Pedro la roca. O sea que los primeros cristianos creían que la piedra era Pedro. Ahora vamos a hablar del primado, luego de Pedro. Si los cristianos del principio creían que Pedro era el primero. Después vamos a ir a Pedro en Roma y después vamos a hablar de la autoridad del Papa por los primeros cristianos. ¿Por qué esto es tan importante? Vamos primero a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te queremos pedir por los enfermos, por los fieles difuntos, todas las personas que escuchen este video. Señor, permite que esta semilla caiga en tierra fértil y hazla crecer cuando tú decidas. Te pido que mis hermanos aquí que se han suscrito, que me ayuden a seguir sembrando la semilla, tu semilla. Y vamos también a pedir por todas las intenciones que nos piden. Vamos a orar por todas estas personas que escuchan este video. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque estamos haciendo otra cosa. Tengo un playlist de todos los videos de los padres de la iglesia. Lo pueden ver en mi página de YouTube. Ya tenemos aquí. Vamos a ver. Eh, ya tenemos 11 videos. Y tengo ya preparado más de 30 clases. O sea que vamos por poquito por ahí. La próxima clase va a ser Pedro en Roma. Y el otro va a ser la autoridad del Papa, que ese me interesa mucho darlo. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Porque nosotros queremos saber qué creen los primeros cristianos, porque Pablo dijo algo bien interesante en Gálatas capítulo 1. Vamos a verlo aquí, que se los puse. Vamos a ver si se ve. Ok, Gálatas dijo, Pablo dijo en Gálatas, estoy maravillado. Vamos un momento aquí. Dice él que está maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No, no que haya otros, sino que hay algunos que que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea que yo les he estado mostrando a ustedes desde los primeros siglos que hemos hablado de unas cosas importantes. Hemos hablado de la confesión de pecados, que ellos predicaban en la confesión de pecados. O sea que aquí dice Pablo, si alguien nos predica algo diferente, pues o un ángel o alguien sea maldito. O sea que si se enseñaba al principio que había que ir a confesarse con un sacerdote y ahora se predica otra cosa directamente con Dios, pues Pablo dice que eso no es así. O sea que por eso es bueno que yo les traiga a los padres de la iglesia para que esa semilla llegue a estas personas que están predicando otro evangelio porque ellos no saben. Y si nosotros católicos no lo hacemos, no les predicamos, no les enseñamos con amor y caridad, ellos no van a saber y no estamos ayudando a nuestro Señor Jesucristo a llamar a las ovejas perdidas para al final ser
un solo rebaño. O sea que si a ustedes le dicen no hay que confesarse, ustedes le envían el video, ahí sembraron la semilla. Si el video de hoy va a ser el primado de Pedro, si dicen que eso no es cierto, ustedes le envían el video. Y así es la manera que nosotros podemos enseñarle al mundo que están predicando un evangelio nuevo, diferente al de los primeros cristianos. Pues entonces vamos ahora a comenzar con el primado de Pedro. Y aquí estamos. Recuerden que hablamos de Pedro la Roca. Ahora vamos al primado de Pedro. Pedro, San Clemente de Alejandría. San Clemente de Alejandría. Qué pena que me salgan estas cositas así. Ah, porque está... a ver si puedo hacer algo aquí. Ok, ahora. San Clemente de Alejandría. Esto lo escribió para el año 200. Vamos a ver qué nos dice San Clemente. Nos dice el bienaventurado Pedro, el elegido, el preeminente, el primero de los discípulos, para quien solo y él mismo, el Salvador, pagó tributo. Rápidamente captó y comprendió el dicho. ¿Y qué dice? He aquí, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Quién es el rico que se salvará? O sea, aquí vemos algo que, como hablan de Pedro, ahora usted le pregunta a un hermano ejemplo pentecostal, que yo conozco mucho, y dicen que el Papa es la bestia, que es un diablo. O sea que los primeros cristianos no hablaban así del Papa. Seguimos, aquí decimos una nota. San Clemente fue un teólogo y escritor cristiano del siglo II. En este pasaje destaca la importancia de Pedro como el discípulo elegido y preeminente, y como fue el primero en comprender el significado de las palabras de Jesús. Las referencias en Mateo 17. Tertuliano, vamos a Tertuliano, en el año 220. No me sale esto. Dice Tertuliano, porque aunque creas que el cielo sigue cerrado, recuerda que el Señor dejó las llaves de él a Pedro aquí, y a través de él a la iglesia, las cuales llaves todos llevarán consigo si han sido cuestionados y han hecho una confesión de fe, antídoto para el aguijón del escorpión. Esto fue escrito, perdón, en el año 211. El Señor dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te he dado las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates o desates en la tierra será atado o desatado en el cielo. Hace referencia a Mateo 16, 18. Para ese tiempo no había Biblia, pero predicaban la tradición apostólica. ¿Qué clase de hombre eres? Subvirtiendo y cambiando lo que era la intención clara del Señor cuando él mismo confirió esto a Pedro. O sea que cuando los protestantes vienen y dicen, no, que él está hablando sobre mí, se tocó él, Jesús, y dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que ellos dicen, no, Jesús se tocó a él, y él se refiere a él mismo. Y aquí dice Tertuliano que no pueden cambiarlo. Sobre ti dice, edificaré mi iglesia y te daré las llaves. En el año 220. O sea que está diciendo que le está dando la primicia a Pedro. Vamos a seguir por aquí. Nota. Ay, bendito. ¿Cómo se sale eso? Vamos a ver. Ok. En este pasaje, Tertuliano sigue enfatizando la importancia de la conferencia de las llaves a Pedro por parte de Jesús, y cómo esto establece a Pedro como el fundamento de la iglesia.
Tertuliano se opone a cualquier interpretación que cambie o distorsione la intención clara del Señor al conferir esta autoridad a Pedro. O sea que él se opone a estos nuestros hermanos protestantes que están cambiando eso que dice Pedro, eso que dijo Jesús. Déjame ver si cerrándolo y esto nunca me había pasado. Me vuelve y me sale. Eh, Vamos a ver. Déjame ver si le puedo sacar esas líneas. Um, pues, ni modo. Vamos a hacerlo así, me disculpan. Seguimos por aquí. Orígenes. Vamos a Orígenes. En el año 249 dice, si prestamos atención cuidadosa a los evangelios, también encontraríamos en relación con aquellas cosas que parecen ser común a Pedro una gran diferencia y preeminencia en las cosas. Jesús dijo a Pedro, en comparación con la segunda clase, los apóstoles, porque no es una pequeña diferencia que Pedro recibió las llaves, no de un solo cielo, sino de más, y para que todo lo que él ata en la tierra sea atado no en un solo cielo, sino en todos, en comparación con los muchos que atan en la tierra y sueltan en la tierra, de modo que estas cosas sean atadas y sueltas, no en todos los cielos, como en el caso de Pedro, sino en solo uno, porque no alcanzan un nivel de poder tan alto como Pedro para atar y soltar en todos los cielos. Eh, Comentario de Mateo 13:31. Nota de Orígenes fue un teólogo y escritor del siglo III. En este pasaje destaca la importancia de la conferencia de las llaves de Pedro por parte de Jesús y cómo esto establece a Pedro como el apóstol con mayor autoridad y poder. Orígenes enfatiza la diferencia entre Pedro y los demás apóstoles y cómo Pedro tiene el poder de atar y soltar en todos los cielos, mientras que los demás apóstoles solo tienen este poder en la tierra. He tenido conversaciones con hermanos protestantes que dicen que Jesús le dio las llaves del reino de los cielos a todos, pero eso no está en la Biblia. Y siempre tienen que preguntarse, y hay que seguir orando y vamos a pedir la intercesión a todos estos santos que estamos escribiendo, que se pregunten los hermanos separados si su pastor tiene el poder de atar y desatar en el cielo, si tiene las llaves del reino de los cielos. Eso es bien importante porque queremos ir al cielo. ¿Estamos en la iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos o estamos en cualquier iglesia? San Cipriano. Vamos a ver qué dice San Cipriano. El Señor dice a Pedro, te digo, dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sobre él edifica la iglesia y la manda que apaciente y le manda que apaciente las ovejas. En Juan 21:15-17. Y aunque asigna un poder semejante a todos los apóstoles, sin embargo, fundó una sola silla, cátedra, y estableció por su propia autoridad una fuente y una razón intrínseca para esa unidad. O sea que el Papa es bien importante para la unidad. Cuando nosotros nos separamos del Papa, nosotros perdemos la unidad y perdemos todo lo que el Señor nos quiere decir. Perdemos las llaves,
perdemos la autoridad en el cielo y en la tierra, porque nos vamos en contra del Papa. Eso fue lo que les pasó a los ortodoxos y después le pasó a Martín Lutero, que se separó de la iglesia. Todo comienza con eso. Cuando nos metemos con el Papa, no aceptamos la autoridad del Papa, decimos que es un anticristo, decimos que es un hereje, ahí ya estamos afectando la unidad. En vez de orar por él, lo que hacemos es que decimos que es un hereje y que no es el Papa y que es el anticristo. Y ahí es que ocurren los cismas, la apostasía y las herejías. Ciertamente los demás también eran lo que Pedro era, apóstoles, pero se le da una primicia a Pedro por la cual se hace claro que hay una sola iglesia y una sola silla. Si alguien no se aferra a esta unidad de Pedro, puede pensar que tiene fe. Si deserta de la silla de Pedro sobre quien se edificó la iglesia, ¿puede estar seguro de que está en la iglesia? Esta fue la unidad de la iglesia católica, San Cipriano. O sea que quizás usted, hermano, era católico, se fue y se metió a protestante, y aquí San Cipriano le dice, ¿usted cree que tiene fe? ¿Está seguro de que tiene fe cuando se salió de la iglesia? Pues parece que no, dice él aquí. San Cipriano de Cartago fue un obispo y escritor cristiano del siglo III. En este pasaje destaca la importancia de la sucesión apostólica y la autoridad de la iglesia que se deriva de Pedro. Cipriano enfatiza que Pedro es la roca sobre la que se edifica la iglesia y que tiene una primicia sobre los demás apóstoles. También destaca que la unidad de la iglesia se basa en la silla de Pedro y que aquellos que se aferran a esta unidad no pueden estar seguros de que tienen la fe. O sea, espérate, y que aquellos que no se aferran, a los que no se aferran, no pueden estar seguros de que tienen fe, porque no están creyendo todo lo que el Señor dice. Esto es un mandamiento del Señor. Dejó a Pedro en su iglesia y lo dejó para apacentarnos. O sea que el mandato del Señor es que Pedro nos apacente. Cuando yo no creo en lo que el Señor dice, yo no creo que Pedro es el pastor, pues yo no sigo lo que el Señor envió. El Señor envió a Pedro a apacentar a las ovejas de Cristo, a nosotros. Eso es un mandato de Dios a Pedro. O sea que si yo amo a Cristo, yo tengo que hacer lo que Él me diga. Y si Él quiere que yo sea apacentado por Pedro, yo como le creo a Él, tengo confianza, tengo entrega y obediencia a Dios, pues a mí me tiene que apacentar Pedro. No me tengo que ir a una escuela, a una iglesia pentecostal, bautista, que ahí no está Pedro. No me tengo que ir a una iglesia mormona o de testigos de Jehová o etcétera, etcétera. No, yo hago lo que el Señor dice y Él quiere que a mí me apaciente Pedro. Seguimos aquí, carta de Clemente a Santiago. Que se sepa por ti, mi Señor, que Simón Pedro, quien por causa de la verdadera fe y la segura fundación de su doctrina fue apartado para ser el fundamento de la iglesia. O sea que el principio, la piedra. Y a veces los hermanos dicen, no, pero la piedra es Jesús, sí, la piedra angular, la que sostiene todo, la que tiene, sostiene la unidad, fundamento de la iglesia, y para este fin fue por Jesús mismo, con su boca veraz, nombrado Pedro, y las primicias de nuestro Señor, el primero de los apóstoles, a quien el Padre primero reveló al Hijo, a quien Cristo bendijo con buena razón, el llamado y elegido. Carta a San Clemente, año 290. O sea que estamos viendo ya un evangelio diferente, que Pablo dice que si alguien del cielo o alguna otra persona nos predica otro evangelio, sea maldito. Ahora nuestros hermanos protestantes no predican eso. Nuestros hermanos ortodoxos tampoco predican eso, que Pedro es la roca. O sea que estamos viendo que lo que Pablo predicó es lo que está sucediendo.
Nota de Carta de San Clemente, un documento cristiano primitivo que se cree fue escrito por Clemente de Alejandría. En este pasaje se destaca la importancia de Pedro como fundamento de la iglesia y como el primero de los apóstoles. Se menciona que Jesús mismo le dio el nombre de Pedro y lo bendijo, y que fue el primero en recibir la revelación del Padre sobre el Hijo. Se enfatiza en la idea que Pedro es el fundamento de la iglesia y el primero de los apóstoles. San Cirilo de Jerusalén: el Señor es amoroso con el hombre y rápido para perdonar, pero lento para castigar. Que nadie, por lo tanto, desespere de su propia salvación. Pedro, el principal y más importante de los apóstoles, negó al Señor 3 veces ante una pequeña criada, pero se arrepintió y lloró amargadamente. Esto fue escrito en el año 350. Sigue escribiendo: Simón Mago engañó tanto a la ciudad de Roma que Claudio erigió su estatua. A medida que la ilusión se extendía, Pedro y Pablo, una noble pareja, jefes principales de la iglesia, llegaron y corrigieron el error. Lanzaron el arma de sus oraciones contra Mago y lo derribaron a la tierra. Y aunque era maravilloso, no fue maravilla, porque Pedro estaba allí, quien lleva las llaves del reino de los cielos. Y los hermanos nuestros, predicando un nuevo evangelio, no predican esto. Con el poder del mismo Espíritu Santo, Pedro también, el jefe de los apóstoles y portador de las llaves del reino de los cielos, sanó a Aeneas, el paralítico, en el nombre de Cristo, en Lida, que ahora es Dióspoli. Eso está en los Hechos 9, 32, 34. O sea que estamos viendo que para los primeros cristianos, Pedro era el primero y que era el jefe de los apóstoles. Pregúntenle a los hermanos si ellos piensan que Pedro era el jefe de los apóstoles. Yo hablo mucho con muchos hermanos. Ellos dicen: no, tuvo liderazgo, pero allá. Él pecó, él negó a Jesús, ya apostató. Pero aquí dicen otra cosa. O sea que es otro evangelio. Y estos videos así, como yo les he dicho antes, yo soy médico. Dios quiere que yo haga estos videos. Esta semilla, Dios es el que la quiere para que esto se lea, para que el mundo sepa. Porque de aquí va a haber personas que van a escuchar estos videos, quizás no ahora, en muchos años, quizás yo no esté en esta tierra, pero esta semilla va a ser sembrada y Dios va a decir cuándo crezca. O sea que es bueno que ustedes sigan compartiendo y llevando. Si le dicen algo de Pedro, envíale este video. Nota: Cirilo de Jerusalén fue un obispo escritor cristiano del siglo IV. En este pasaje destaca la importancia de Pedro como principal de los apóstoles y portador de las llaves del reino de los cielos. Se menciona varios episodios de la vida de Pedro como su negación de Jesús y su posterior arrepentimiento, así como su papel en la corrección del error de Simón el Mago y la capacidad para sanar a los enfermos en el nombre de Cristo. Se enfatiza la idea de que Pedro tiene la autoridad especial para como portador de las llaves del reino del cielo. San Efrén de Siria: Jesús dijo: Simón, mi seguidor, te he hecho el fundamento de la Santa Iglesia. Antes te llamé Pedro, porque sostendrás todos sus edificios. Eres el inspector de aquellos que edificarán en la tierra una iglesia para mí. Si desearan edificar lo que es falso, tú, el fundamento, los condenarás. Eres la cabeza de la fuente de la que fluye mi enseñanza. Si nos salimos de la iglesia, no va a fluir esa enseñanza, porque lo dice en Lucas 10,
16, al que ustedes escuchan, a mí me escucha. Al que ustedes rechazan, a mí me rechaza. O sea que al que escucha a la Iglesia Católica, escucha a Dios. El que rechaza a la Iglesia Católica, rechaza a Dios, según la palabra de Dios. Eres el jefe de mis discípulos. A través de ti daré de beber a todos los pueblos. Tuya es esa dulzura que da vida que yo dispenso. Te he elegido para ser, por así decirlo, el primogénito en mi institución, para que como heredero seas ejecutor de mis tesoros. De, te he dado las llaves de mi reino. He aquí, te he dado la autoridad sobre todos mis tesoros. Homilías de San Efrén de Siria en el año 353. O sea que predicaban esto. Si predican algo diferente, pues es un nuevo evangelio. O sea que están predicando un nuevo evangelio desde el año 1521. Fue un escritor teólogo cristiano del año del siglo IV. En este pasaje se destaca la importancia de Pedro como fundamento de la iglesia y como inspector de aquellos que edifican a la iglesia en la tierra. Se menciona que Pedro es el jefe de los discípulos y la cabeza de la fuente de la enseñanza de Jesús y que les tiene autoridad sobre todos los tesoros de Jesús. Se enfatiza la idea de que Pedro es el ejecutador de los tesoros de Jesús y dispensador de su enseñanza. Si nosotros buscamos la piedra, esa piedra que puso Jesús, estamos en la verdad, porque primera de Timoteo 3:15 dice que esa iglesia es fundamento y baluarte de la verdad. Si nos salimos de esa iglesia, pues estamos en la mentira, porque es lo opuesto. Verdad aquí, mentira en otro lugar. Vamos a ver aquí, dice San Ambrosio, Cristo respondió, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿No podía entonces fortalecer la fe del hombre a quien actuando por su propia autoridad le dio el reino, a quien llamó la roca, declarando así como el fundamento de la iglesia? San Ambrosio era un obispo escritor cristiano del siglo IV. En este pasaje destaca la importancia de Pedro como fundamento de la iglesia y como receptor del reino de Cristo. Se menciona que Cristo actuaba sobre su propia autoridad, declaró a Pedro como la roca sobre la que edificará su iglesia y que esto fortalece la fe de Pedro. Se enfatiza la idea de que Pedro es el fundamento de la iglesia y receptor del reino de Cristo. San Jerónimo, Simón Pedro, hijo de Juan, de pueblo de Betsaida, en la provincia de Galilea, hermano de Andrés el apóstol, y él mismo jefe de los apóstoles, después de haber sido obispo de la iglesia de Antioquía y haber predicado a la dispersión, se dirigió a Roma en el segundo año de Claudio para derrocar a Simón Mago y ocupó la silla sacerdotal allí durante 25 años. El próximo tema va a ser Pedro en Roma. Hasta el último, el 14º año de Nerón. En sus manos recibió la corona del martirio, siendo clavado en la cruz con su cabeza hacia abajo y sus pies levantados en alto, afirmando que no era digno de ser crucificado de la misma manera que su Señor. Año 392. Pero tú dices, la iglesia fue fundada sobre Pedro, aunque en otro lugar lo mismo se atribuye a todos los apóstoles, y todos reciben las llaves del reino de los cielos, y la fortaleza de la iglesia depende de todos ellos. Sin embargo, esto a veces lo leen los hermanos y lo dicen hasta aquí, que se le dio las llaves a todos, pero no leen lo próximo. Sin embargo, uno entre 12 es elegido para que cuando se ha designado un jefe no haya ocasión para el cisma. Año 396. San Jerónimo fue un teólogo del siglo IV. En este pasaje destaca la importancia de Pedro como jefe de los apóstoles y fundamento de la iglesia. Se menciona que Pedro fue obispo de Antioquía
y predicó a la dispersión y que finalmente murió como mártir en Roma. También se enfatiza la idea de que Pedro es el fundamento de la iglesia, aunque todos los apóstoles reciben las llaves del reino de los cielos y son importantes para la fortaleza de la iglesia. San Agustín de Hipona, tremendo San Agustín. Entre estos apóstoles, Pedro solo casi en todas las partes mereció representar a toda la iglesia debido a esa representación de la iglesia que solo él llevó. Mereció escuchar, te daré las llaves del reino de los cielos. Año 411. ¿Quién puede ignorar que el bienaventurado Pedro fue el primero de los apóstoles? Año 417. San Agustín, un escritor y obispo del siglo V, en este pasaje destaca la importancia de Pedro como representante de la iglesia y como el primero de los apóstoles. Se menciona que Pedro mereció escuchar la promesa de Jesús de dar las llaves del reino de los cielos debido a su representación de la iglesia. También se enfatiza la idea de que Pedro es el primero de los apóstoles y el más bendecido. O sea que ahora nos predican que Pedro no es nada y nos vamos a otra iglesia, pero los primeros cristianos no predicaban eso. Vamos al concilio de Éfeso, que dice aquí, Felipe, presbítero y legado de Papa Celestino I, dijo, ofrecemos nuestro agradecimiento al santo y venerable sínodo, que cuando se leyeron las escrituras de nuestro santo y bendito Papa, wow, pero dicen ahora que es la bestia. Se unieron a la Santa Cabeza también por sus santas aclamaciones, porque vuestro beatitudes no es ignorante de que la cabeza de toda la fe, la cabeza de los apóstoles, es el bendito Pedro el apóstol. Año 431. Felipe dijo, no hay duda, de hecho, ha sido sabido en todas las edades que el santo y bendito Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, pilar de la fe, pilar de la fe y fundamento de la iglesia. ¡Wow! Recibió las llaves del reino de los cielos de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y Redentor de la raza humana, y que a Él se le dio el poder de soltar y atar pecados, quien hasta hoy y para siempre vive y juzga a sus sucesores. Este fue un concilio en el año 431 ecuménico. En este pasaje se destaca la importancia de Pedro como cabeza de los apóstoles y fundamento de la Iglesia Católica. Se menciona que Pedro recibió las llaves del reino de Jesucristo y el poder de soltar, y lo escuchamos ahí, transmite a sus sucesores. Se enfatiza en la idea de que Pedro es la cabeza de toda la fe y de la Iglesia Católica. En ese momento, 431, todavía los ortodoxos éramos una iglesia, y ellos también estaban en ese concilio. En ese momento creían que Pedro era bendito, pero pues lamentablemente el enemigo es el que causa las divisiones y ahora no piensan en eso. Volvemos a lo mismo, el nuevo evangelio. Papa San León I, nuestro Señor Jesucristo ha puesto el cargo principal en el bendito Pedro, jefe de todos los apóstoles. Quiso que quien había sido recibido en sociedad a su indivisa unidad fuera nombrado lo que él mismo era, cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, para que la edificación del templo eterno descansara sobre la roca sólida de Pedro, fortaleciendo su iglesia con tanta seguridad que ni la temeridad humana podría asaltarla, ni la puerta del infierno prevalecerá contra ella. Saludos, Elías.
Sí, pronto tenemos, creo que el viernes vamos a hablar con el sacerdote del matrimonio. El matrimonio que es un sacramento, que el sacramento que nos da una gracia divina, o sea que nos acerca a la amistad con Dios, nos da una amistad con Dios divina que viene de Dios. Ese es el matrimonio. Por eso íbamos a estar hablando, por eso es que el enemigo se mete en el matrimonio, otras parejas, adulterio y eso, para quitarte esa gracia divina. Y eso lo vamos a hablar el viernes a las 7 de la noche, hasta ahora que no pase nada. Papa San León fue un papa escritor cristiano del siglo V. En este pasaje destaca la importancia de Pedro como jefe de los apóstoles y fundamento de la iglesia. Se menciona que Jesucristo puso a Pedro a cargo de la iglesia y lo nombró roca sobre la que se edificaría la iglesia para que fuera fuerte y segura contra cualquier ataque. Enfatiza la idea de que Pedro es la base sólida sobre la que se construye la iglesia. Y también digo que el diablo no va a poder destruirla. O sea que esta iglesia de estos siglos, que era católica, el diablo no va a poder destruirla. Ni los hermanos protestantes atacándola, ni los hermanos de nosotros católicos que están infiltrados ahí, enseñando cosas raras o mal testimonio, tampoco va a destruir ni de adentro ni de afuera. Y eso lo dijo el Señor. Nuestro Señor Jesucristo estableció el culto perteneciente a la religión divina cristiana, pero el Señor deseó que el sacramento de este don perteneciera a todos los apóstoles de tal manera que se encontrara principalmente en el más bendito Pedro, el más alto de todos los apóstoles, y quiso que sus dones fluyeran en el cuerpo entero desde Pedro mismo, como si desde la cabeza, de tal manera que cualquiera que se hubiera atrevido a separarse de la solaridad de Pedro, se diera cuenta de que ya no era partícipe del misterio divino. O sea que no nos podemos separar. Vamos a ver aquí un momentito. ¿Se ve ahí? Ok, vamos a ver. Segundito. Ok, vamos a ver aquí. Ok, ahora. Y esta es la última. Y aunque tiene una dignidad común, sin embargo, no tiene un rango uniforme, porque incluso entre los apóstoles benditos, a pesar de la similitud de su estado honorable, hubo una cierta distinción de poder, y mientras que la elección de todos era igual, sin embargo, se le dio a uno tomar la delantera del resto. Así que hoy, a través de los obispos, a través de los cuales atención de la Iglesia Universal debiera converger hacia el único asiento de Pedro, y nada en ninguna parte debería separarse de su cabeza. Qué bonito eso. Entonces, el nuevo mundo, el nuevo evangelio nos dice que el Papa no sirve para nada, que el Papa es un hereje, que el Papa es el anticristo. ¿Qué está pasando? No lo dice la Biblia y tampoco lo dice los primeros cristianos. ¿Qué están hablando? Vamos aquí un momentito. La nota dice en este pasaje, el Papa León I enfatiza la importancia de Pedro como líder de los apóstoles y fundamento de la iglesia. Destaca que Jesucristo estableció a Pedro como el principal destinatario de sus dones y que los obispos deben converger, o sea, que estar ahí, hacia el asiento de Pedro, como mantener la unidad de la iglesia. Si nos salimos de Pedro, perdemos la unidad. Y recuérdense, Juan 17:21, el mandato de Dios es que seamos uno. El mandato del diablo es que seamos muchos. El mandato de Dios es que haya una iglesia con un pastor, que en este momento es Pedro.
Pues cuando veas a Jesús, va a ser Jesús. Pero él dejó a Pedro. El mandato del enemigo, del diablo, es que haya muchas iglesias. Se enfatiza la idea de que Pedro es la cabeza de la iglesia y que la solidaridad con él es esencial para ser partícipe del misterio divino. Bendito sea Dios. Y acuerden siempre que yo soy un humilde lector. Yo le estoy leyendo lo que dijeron los padres de la iglesia. Ahora, cuando le digan que Pedro no es la piedra o que Pedro no tiene primicia o que no hay o como me han dicho a mí que la sucesión apostólica es del diablo, pues entonces usted le envía los escritos de los primeros cristianos para que por lo menos tengan esa semilla, porque nosotros se lo mostramos con la Biblia y lamentablemente ellos dicen ser sola escritura, que creen en la Biblia, pero no lo entienden, porque están separados de la unidad de la iglesia y la Biblia no la entienden por hacer unas interpretaciones privadas. O sea que la única manera que nosotros como católicos podemos ayudarnos a nuestros hermanos protestantes es enseñarle, además de la Biblia, a los padres de la iglesia. Acuérdense que esto no es por mí. Esto es ayudando al Señor a buscar a sus ovejas. O sea que, católico, comparte este video. Aquí no se ofendió a nadie, aquí se habló con los escritos de los primeros cristianos. Yo opino que tienen que hacérselos llegar. Si ustedes quieren ayudar al Señor, porque si ustedes no ayudan al Señor a llevar esa semilla, eso se llama pecado de omisión. Estamos omitiendo predicarle a nuestros hermanos que se salieron del rebaño, que se fueron a otro rebaño, que no están en el rebaño de Pedro. ¿Se acuerdan allá, Juan 21:15? Que Jesús le dijo que cuidara sus ovejas y sus corderos. O sea que el rebaño de Jesús lo tiene que cuidar Pedro. Le tiene que dar de comer. Si están enfermas las ovejas, los tienen que curar. Tiene que cuidarlos del lobo. O sea que se salieron de ese rebaño y de la única manera que ellos puedan volver es si nosotros le predicamos. Si tenemos caridad, si tenemos, hacemos obras de misericordia, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca. Esa es la única manera que nosotros podemos ayudar al Señor a buscar a sus ovejas extraviadas, que eran católicas, estaban en el rebaño católico y por ignorancia se fueron a otro rebaño. La única manera que nosotros podemos hacer eso es predicando. ¿Está bien? Bueno, hermanos, muchas gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por todo.